Modelo de la comunicación Jacobson. Así funciona el lenguaje. Las funciones del lenguaje según Roman Jacobson. El emisor corresponde al que emite el mensaje. El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita además de el código lingüístico, que consiste en un conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural. Y por último el canal, que permite establecer y mantener la comunicación entre emisor y receptor. Este modelo permite establecer 6 funciones esenciales del lenguaje inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los 6 factores mencionados en el modelo anterior. Por lo tanto, las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética. 1. Función emotiva. Esta función está centrada en el emisor, quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 2. Función conativa. Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. 3. Función referencial. Esta función se centra en el contenido o contexto, entendiendo este último en sentido de referente y no de situación. Se encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos, etc. 4. Función metalingüística. Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo. El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla del lenguaje. 5. Función fática. Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. 6. Función poética. Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario. Goce, emoción, entusiasmo, etc. Modelo de comunicación de Shannon y Weaver. En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la comunicación. Su primera versión apareció en el Bell System Technical Journal de octubre de 1948, perteneciente a la Bell Telephone Laboratories, organización a la que Shannon se encontraba profesionalmente ligado. Poco después, el sociólogo Warren Weaver redactó un ensayo destinado a enfatizar las bondades de esta propuesta, que fue publicado junto al texto anterior en julio de 1949. El trabajo de Shannon se titula The Mathematical Theory of Communication. Se trata de un modelo de comunicación, o más exactamente, de una teoría de la información pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente las máquinas electrónicas. Cuando Shannon habla de información, se trata de un término con un sentido completamente diferente del que nosotros le atribuimos en general. Noticias que nos traen a diario la prensa, la radio y la TV. Se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. El modelo de Shannon se aplica entonces a cualquier mensaje independiente de su significación. Esta teoría permite, sobre todo, estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. Esta capacidad se mide según el sistema binario, en bits asociados a la velocidad de transmisión del mensaje, pudiendo esta velocidad ser disminuida por el ruido. Claude Shannon dice que el tiempo necesario para transmitir información es proporcional a la cantidad de información transmitida sea. Si se transmite más información, será necesario mayor tiempo. Shannon trató de establecer a través de esta teoría una ecuación matemática para poder medir el valor informativo de los mensajes. La fidelidad con la que es transmitido el mensaje del emisor al receptor, tomando en consideración la información como un valor cuantificable en los procesos de comunicación. Objetivos de este modelo: mejorar la eficacia en la transmisión de información a través de 1. La velocidad en la creación y transmisión de los mensajes. 2. La capacidad de los canales de la comunicación. 3. La codificación eficaz de los mensajes que evite la ambigüedad y los ruidos entre emisor y receptor. Ejemplo: el lenguaje informático es hoy en día uno de los más eficaces. En este contexto de Shannon comienza a desarrollarse el uso militar e interno de la red. Problemas del proceso de comunicación primer nivel. ¿Con qué precisión pueden transmitirse los símbolos de la comunicación? Segundo nivel.
con qué precisión los símbolos que se transmiten son recibidos con el significado deseado. Tercer nivel, con qué efectividad el significado recibido afecta a la conducta del receptor en el sentido deseado. Los elementos de Shannon y Weaver. El modelo de Shannon se representa por un esquema compuesto por 5 elementos: una fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo incluimos el ruido, que aporta una cierta perturbación. Fuentes. El elemento emisor inicial del proceso de comunicación. Produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede ser la persona que, habiendo descolgado el teléfono y marcado el número, comienza a hablar. Puede ser, del mismo modo, la persona que habla a través del radio o televisión. B. El transmisor es el emisor técnico. Esto es el que transforma el mensaje emitido en un conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. Así, nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser transmitidos por el canal. C. El canal es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. Este medio será, en el caso del teléfono, los cables o la red de microondas por la empresa telefónica en comunicaciones internacionales. D. El receptor. También aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa de la del transmisor. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y conducirlo por el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, que es llamado destinatario. En este caso, es entonces el aparato telefónico, el receptor de radio o el televisor. El destinatario constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de persona-audiencia de radio o de TV. El ruido es un perturbador que altera en diverso grado la señal durante su transmisión. Nieve en la pantalla de TV, fritura o lloro en un disco, ruidos de interferencia en la radio, también la voz demasiado baja o cubierta por la música. En el plano visual puede ser una mancha sobre la pantalla, un cabello en el objetivo del proyector, una falla de registro gráfico, etc. También se debe considerar, muy especialmente, el ruido no técnico, esto es, aquel que proviene del contexto psicosocial. Todos los elementos precedentes son considerados como ruidos que pueden, entonces, provenir del canal, del emisor, del receptor, del mensaje, etc. El modelo de Shannon y Weaver es muy atractivo debido a su relativa sencillez y flexibilidad. No obstante, análisis más detenidos muestran que en realidad no es mucho más que un modelo ER ampliado. Dicho modelo explica poco sobre la comunicación humana. Iniciación a la psicología de la comunicación Luigi Anogli, significado y función de los procesos comunicativos. Ejemplos de función poética. La función poética, también llamada función estética del lenguaje, es la función mediante la cual se enriquece la expresión de una idea, fijándose principalmente en la forma en que se expresa, dándole musicalidad, rima, metáforas y otras figuras de expresión poética. Se usa principalmente en el lenguaje escrito. El lenguaje, tanto oral como escrito, expresa estados de ánimo e ideas de quien lo emite, y en su estudio se han clasificado y dividido esas funciones en 6 tipos: expresiva o emotiva, con la que se manifiestan estados de ánimo y emociones; conativa o apelativa, que se encarga de expresar órdenes, ruegos o exhortaciones; referencial, que es cuando se habla objetivamente de la realidad; conceptos e ideas; metalingüística, que se refiere al significado mismo de las palabras que se utilizan; fática, que se ocupa de marcar los ritmos, inicios y finales de las conversaciones o ideas; poética, que es la función que, además de expresar la idea, se ocupa principalmente de la forma en que se expresa la idea, alterando o enriqueciendo el lenguaje para aumentar la expresividad del mensaje. La función poética enriquece un concepto o idea usando adjetivos y adverbios que resaltan cualidades y características del sujeto. También se vale de muchas figuras tanto poéticas como literarias para enriquecer la expresión. Algunas de las más importantes son las siguientes: musicalidad y rima. Aunque la expresión no sea un verso como tal, sí se puede expresar con cadencia y musicalidad. Por ejemplo, idea: hoy amaneció despejado. Expresión poética: hoy es una mañana radiante, sonriente y brillante. Comparaciones: la comparación poética también es un elemento usado frecuentemente para enriquecer la expresión. Idea: Esther se ve bien. Expresión poética:
Esther luce cual rosa de abril. Metáforas expresan una analogía, a veces intercambiando el sujeto por el objeto con que se le compara. Idea, Tania ganó la carrera y ahí viene. Expresión poética. Aquí viene nuestra invicta gacela. Hiperbatón. Es la alteración del orden lógico de las palabras, lo que provoca que se les preste más atención. Idea. Debes estudiar para superarte. Expresión poética. Si a grande llegar tú quieres, con ahínco estudiar debes. Juegos de palabras. Son expresiones en las que se usa la homofonía, el contexto y el doble sentido. Idea, venga a comprar pan en panadería. La princesa, expresión poética. Si a usted le gusta ponerle a su marido los cuernos en la mesa, cómprelos en panadería La Princesa. Contrasentidos. Se usan expresiones o ideas contradictorias para resaltar la idea principal. Es un tipo de comparación entre ideas contradictorias. Idea. Es una persona desagradable. Expresión poética. Es una persona tan dulce como el pan de ajo. Eufemismos. Es el uso de una expresión matizada o un circunloquio para evitar mencionar un concepto o una idea directamente. Idea. Su tía murió ayer. Expresión poética. Ayer su tía pasó a mejor vida. Aunque la función poética del lenguaje es usada principalmente en la literatura, tanto en verso como en prosa, también la usamos en el lenguaje coloquial, en el que constantemente usamos muchas metáforas, contrasentidos y juegos de palabras. Otro ámbito donde se utiliza ampliamente es en los anuncios publicitarios, con el fin de adornar y convencer la idea que nos están exponiendo o incitarnos a consumir el producto que nos ofrecen. Este tipo de función del lenguaje lo encontramos en los dichos y refranes, así como en muchas adivinanzas, acertijos y charadas. Además, como en muchos casos, esta función del lenguaje se combina con una o más de las otras funciones, formándose estructuras de expresión complejas. El sol brilla como oro en todo lo alto. En este trabajo me siento como pez en el agua, ya es hora de que la princesita levante. El real tiradero de su aposento. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa ejemplos de función poética o expresiva del lenguaje. Desde que lo regañaron anda con la cola entre las patas. El ordenador funciona suave como la seda. Comer como pajarito perjudicará tu salud. Come manzana y serás más sana. ¿Cómo algún día sería las lejanas lunas llegar? El que se ocupa de ser bueno, no tiene tiempo de hacer el bien. La saeta de tu mirada traspasa mi corazón. Fue una llovizna breve, breve y tupida, tupida. Si avanzar quieres, dar el primer paso debes. Las señoras rústicas venden frutas más maduras. El bosque brilla de verdor. En estas votaciones los candidatos van cabeza a cabeza. Aunque la mona se vista de seda, mona que se queda. El tiempo avanza sigilosamente. Ya es la hora de la chuleta. El camino pedregoso, enfadoso. Mi camino es largo y mis pasos son cortos. No me preocupa lo complicado, sino lo cansado. Para comer y rascar el trabajo es empezar. En el campo hay una fiesta de trinos y murmullos. Aquí me aturde tanto silencio. La idea no es mala, la mala es la de la idea. Lo mejor de los dados es no jugarlos. Al final, los grandes perdedores son los que guardan todo para sí mismos. La luna traviesa nos miraba por el parque. Un río risueño pasaba frente a la cabaña. El mar embravecido jugueteaba con las embarcaciones. Una brisa acariciaba su rostro pálido. La luz del día temía interrumpir ese momento. Un silencio extremadamente pertinente llenó la sala. Esa chica tiene la cabeza llena de humo. Conocemos los objetos que nos rodean mediante el pensamiento, pero no siempre pensamos los objetos tal como son. Hacer un huevo frito parece sencillo, pero hasta para eso hay que tener talento. El problema no es no saber hacer algo, el problema es nunca intentarlo. El ejemplo es la teoría llevada a la práctica. Algunas cosas sencillas requieren un diseño complicado, mientras que los hechos complicados tienen una serie de explicaciones sencillas. No se trata qué tan difícil es algo, sino qué tan dispuesto estás a aplicar tu tiempo en ello. Todo lo complicado comienza por lo más sencillo. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Un líder ignorante es un ciego guiando a otro. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Así es la perseverancia, hasta una débil gota de agua orada a las piedras. ¿Dónde comprar la comida? En las tiendas Armida. Envíos Carballo, en su casa como de rayo. Lo más triste de reunirnos es tener que despedirnos. El tiempo todo lo olvida, pero yo no soy el tiempo ni tengo Alzheimer. Aprender es bueno, comprender es mejor. Vine, vi y me fui. El miedo todos lo sienten, pero no todos lo enfrentan. No pienses tanto, te va a doler la cabeza. Fuente. Karl Bühler. El modelo del órgano.
La lengua es una herramienta. Buller retoma la idea básica de Platón, según la cual la lengua es una herramienta que un individuo utiliza para comunicarse con otro acerca de las cosas y el mundo que le rodea. Esquema del modelo. Órgano en las cosas. Receptor, emisor, modelo según señal acústica. Objetos y estado de las cosas. Es el contenido de la expresión. Es lo que se dice sobre algo. Representación. Es la representación del estado de las cosas en el mundo. Expresión. Se refiere a lo que el emisor anuncia de sí mismo. Apelación. Esta función demanda una acción del receptor. Situación, emisor. Niño, niña, receptor. Mamá, estado de las cosas. Refri, vacío, expresión. Tengo hambre, apelación. Compra comida, representación. El refri está vacío. De acuerdo con el modelo de Buller, identifica las funciones que se realizan en este texto. El pretérito y el imperfecto pretexto. El paquete de galletas en el andén. Cuando aquella tarde llegó a la vieja estación, le informaron que el tren en el que ella viajaría se retrasaría aproximadamente 1 hora. La elegante señora, un poco fastidiada por el calor que hacía y porque no le gustaba esperar, compró una revista, paquete de galletas y una botella de agua para pasar el rato. Usualmente no había mucha gente a esa hora en la estación, así que buscó un banco en el andén central y se sentó preparada para la espera. Mientras hojeaba su revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. Imprevistamente, la señora observó cómo aquel muchacho, sin decir una sola palabra, estiró la mano, agarró el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comerlas una a una, despreocupadamente. La mujer se molestó por esto, no quería ser grosera, pero tampoco quería dejar pasar aquella situación o hacer de cuenta que nada había pasado, así que con un gesto exagerado, tomó el paquete y sacó una galleta, la exhibió frente al joven y se la comió mirándolo fijamente a los ojos. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y mirándola la puso en su boca y sonrió. La señora, ya enojada, tomó una nueva galleta y con ostensibles señales de fastidio volvió a comer otra, manteniendo de nuevo la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora se mostraba cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, la señora se dio cuenta de que en el paquete solo quedaba la última galleta. No podrá ser tan descarado, pensó mientras miraba alternativamente al joven y al paquete de galletas. Con calma, el joven alargó la mano, tomó la última galleta y con mucha suavidad la partió exactamente por la mitad. Así, con un gesto amoroso, ofreció la mitad de la última galleta a su compañera de banco. Gracias, dijo la mujer tomando con rudeza aquella mitad. De nada, contestó el joven sonriendo suavemente mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. Al arrancar, desde la ventanilla de su asiento vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: ¡qué insolente! ¡Qué mal educado! ¡Qué vergüenza de tipejo! Sin dejar de mirar con resentimiento al joven, sintió la boca reseca por el disgusto que aquella situación le había provocado. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó totalmente sorprendida cuando encontró, dentro de su cartera, su paquete de galletas intacto. Anónimo responde las preguntas. ¿Cuál es la importancia de concebir la lengua como una herramienta? ¿Qué aporta este modelo a la búsqueda del significado? ¿Por qué es importante esta idea de Buller para entender el teatro? Renkena, Jan 1999. Introducción a los estudios sobre el discurso. Ed. Gedisa, México. Wick, Chantley Wolfram, Sebastian Organum del von Karl Bühler. Presentación. Ejemplos de función poética. La función poética, también llamada función estética del lenguaje, es la función mediante la cual se enriquece la expresión de una idea, fijándose principalmente en la forma en que se expresa, dándole musicalidad, rima, metáforas y otras figuras de expresión poética. Se usa principalmente en el lenguaje escrito. El lenguaje, tanto oral como escrito, expresa estados de ánimo e ideas de quien lo emite, y en su estudio se han clasificado y dividido esas funciones en 6 tipos: expresiva o emotiva, con la que se manifiestan estados de ánimo y emociones; conativa o apelativa, que se encarga de expresar órdenes, ruegos o exhortaciones; referencial, que es cuando se habla objetivamente de la realidad; conceptos e ideas; metalingüística, que se refiere al significado mismo de las palabras que se utilizan; fática, que se ocupa de marcar los ritmos, inicios y finales de las conversaciones; o ideas; poética, que es la función que, además de expresar la idea, se ocupa principalmente de la forma en que se expresa la idea, alterando o enriqueciendo el lenguaje para aumentar la expresividad del mensaje. La función poética enriquece un concepto o idea usando adjetivos y adverbios que resaltan cualidades y características del sujeto. También se vale de muchas figuras, tanto poéticas como literarias, para enriquecer la expresión.
Algunas de las más importantes son las siguientes: musicalidad y rima. Aunque la expresión no sea un verso como tal, sí se puede expresar con cadencia y musicalidad, por ejemplo. Idea: hoy amaneció despejado. Expresión poética: hoy es una mañana radiante, sonriente y brillante. Comparaciones: la comparación poética también es un elemento usado frecuentemente para enriquecer la expresión. Idea: Esther se ve bien. Expresión poética: Esther luce cual rosa de abril. Metáforas: expresan una analogía, a veces intercambiando el sujeto por el objeto con que se le compara. Idea: Tania ganó la carrera y ahí viene. Expresión poética: aquí viene nuestra invicta gacela. Hiperbatón: es la alteración del orden lógico de las palabras, lo que provoca que se les preste más atención. Idea: debes estudiar para superarte. Expresión poética: si a grande llegar tú quieres, con ahínco estudiar debes. Juegos de palabras: son expresiones en las que se usa la homofonía, el contexto y el doble sentido. Idea: venga a comprar pan en panadería. La princesa. Expresión poética: si a usted le gusta ponerle a su marido los cuernos en la mesa, cómprelos en panadería La Princesa. Contrasentidos: se usan expresiones o ideas contradictorias para resaltar la idea principal. Es un tipo de comparación entre ideas contradictorias. Idea: es una persona desagradable. Expresión poética: es una persona tan dulce como el pan de ajo. Eufemismos: es el uso de una expresión matizada o un circunloquio para evitar mencionar un concepto o una idea directamente. Idea: su tía murió ayer. Expresión poética: ayer su tía pasó mejor vida. Aunque la función poética del lenguaje es usada principalmente en la literatura, tanto en verso como en prosa, también la usamos en el lenguaje coloquial, en el que constantemente usamos muchas metáforas, contrasentidos y juegos de palabras. Otro ámbito donde se utiliza ampliamente es en los anuncios publicitarios, con el fin de adornar y convencer la idea que nos están exponiendo o incitarnos a consumir el producto que nos ofrecen. Este tipo de función del lenguaje lo encontramos en los dichos y refranes, así como en muchas adivinanzas, acertijos y charadas. Además, como en muchos casos, esta función del lenguaje se combina con una o más de las otras funciones, formándose estructuras de expresión complejas. El sol brilla como oro en todo lo alto. En este trabajo me siento como pez en el agua. Ya es hora de que la princesita levante el real tiradero de su aposento. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ejemplos de función poética o expresiva del lenguaje. Ejemplo: cursos. Desde que lo regañaron anda con la cola entre las patas. El ordenador funciona suave como la seda. Comer como pajarito perjudicará tu salud. Come manzana y serás más sana. ¿Cómo algún día sería a las lejanas lunas llegar? El que se ocupa de ser bueno no tiene tiempo de hacer el bien. La saeta de tu mirada traspasa mi corazón. Fue una llovizna breve, breve y tupida, tupida. Si avanzar quieres, dar el primer paso debes. Las señoras rústicas venden frutas más maduras. El bosque brilla de verdor. En estas votaciones los candidatos van cabeza a cabeza. Aunque la mona se vista de seda, mona que se queda. El tiempo avanza sigilosamente. Ya es la hora de la chuleta. El camino pedregoso, enfadoso. Mi camino es largo y mis pasos son cortos. No me preocupa lo complicado, sino lo cansado. Para comer y rascar el trabajo es empezar. En el campo hay una fiesta de trinos y murmullos. Aquí me aturde tanto silencio. La idea no es mala, la mala es la de la idea. Lo mejor de los dados es no jugarlos. Al final los grandes perdedores son los que guardan todo para sí mismos. La luna traviesa nos miraba por el parque. Un río risueño pasaba frente a la cabaña. El mar embravecido jugueteaba con las embarcaciones. Una brisa acariciaba su rostro pálido. La luz del día temía interrumpir ese momento. Un silencio extremadamente pertinente llenó la sala. Esa chica tiene la cabeza llena de humo. Conocemos los objetos que nos rodean mediante el pensamiento, pero no siempre pensamos los objetos tal como son. Hacer un huevo frito parece sencillo, pero hasta para eso hay que tener talento. El problema no es no saber hacer algo, el problema es nunca intentarlo. El ejemplo es la teoría llevada a la práctica. Algunas cosas sencillas requieren un diseño complicado, mientras que los hechos complicados tienen una serie de explicaciones sencillas. No se trata que tan difícil es algo, sino que tan dispuesto estás a aplicar tu tiempo en ello. Todo lo complicado comienza por lo más sencillo. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Un líder ignorante es un ciego guiando a otro. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Así es la perseverancia, hasta una débil gota de agua orada a las piedras. ¿Dónde comprar la comida? En las tiendas Armida. Envíos Carballo, en su casa como de rayo. Lo más triste de reunirnos es tener que despedirnos. El tiempo todo lo olvida, pero yo no soy el tiempo ni tengo Alzheimer. Aprender es bueno, comprender es mejor. Vine, vi, me fui. El miedo todo lo sienten, pero no todo lo enfrentan. No pienses tanto, te va a doler la cabeza. Fuente. Teoría de la comunicación. Modelo de comunicación de Shannon y Weaver. Modelo de comunicación de Shannon y Weaver. En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la comunicación. Su primera versión apareció en el Bell System Technical Journal de octubre de 1948, perteneciente a la Bell Telephone Laboratories, organización a la que Shannon se encontraba profesionalmente ligado. Poco después el sociólogo Warren Weaver redactó un ensayo destinado a enfatizar las bondades de esta propuesta, que fue publicado junto al texto anterior, en julio de 1949. El trabajo de Shannon se titula The Mathematical Theory of Communication. Se trata de un modelo de comunicación, o más exactamente, de una teoría de la información pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente las máquinas electrónicas. Cuando Shannon habla de información, se trata de un término con un sentido completamente diferente del que nosotros le atribuimos en general. Noticias que nos traen a diario la prensa, la radio y la TV. Se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. El modelo de Shannon se aplica entonces a cualquier mensaje independiente de su significación. Esta teoría permite, sobre todo, estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio.
Esta capacidad se mide según el sistema binario en bits asociados a la velocidad de transmisión del mensaje, pudiendo esta velocidad ser disminuida por el ruido. Claude Shannon dice que el tiempo necesario para transmitir información es proporcional a la cantidad de información transmitida sea. Si se transmite más información, será necesario mayor tiempo. Shannon trató de establecer a través de esta teoría una ecuación matemática para poder medir el valor informativo de los mensajes. La fidelidad con la que es transmitido el mensaje del emisor al receptor, tomando en consideración la información como un valor cuantificable en los procesos de comunicación. Objetivos de este modelo: mejorar la eficacia en la transmisión de información a través de 1. La velocidad en la creación y transmisión de los mensajes. 2. La capacidad de los canales de la comunicación. 3. La codificación eficaz de los mensajes, que evite la ambigüedad y los ruidos entre emisor y receptor. Ejemplo, el lenguaje informático es hoy en día uno de los más eficaces. En este contexto de Shannon, comienza a desarrollarse el uso militar e interno de la red. Problemas del proceso de comunicación. Primer nivel. ¿Con qué precisión pueden transmitirse los símbolos de la comunicación? Segundo nivel. ¿Con qué precisión los símbolos que se transmiten son recibidos con el significado deseado? Tercer nivel. ¿Con qué efectividad el significado recibido afecta a la conducta del receptor en el sentido deseado? Los elementos de Shannon y Weaver. El modelo de Shannon se representa por un esquema compuesto por 5 elementos: una fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo incluimos el ruido, que aporta una cierta perturbación. Fuentes. El elemento emisor inicial del proceso de comunicación. Produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede ser la persona que, habiendo descolgado el teléfono y marcado el número, comienza a hablar. Puede ser, del mismo modo, la persona que habla a través del radio o televisión. B. El transmisor. Es el emisor técnico. Esto es el que transforma el mensaje emitido en un conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. Así, en nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser transmitidos por el canal. C. El canal. Es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. Este medio será, en el caso del teléfono, los cables o la red de microondas por la empresa telefónica en comunicaciones internacionales. D. El receptor. También aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa de la del transmisor. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y conducirlo por el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, que es llamado destinatario. En este caso, es entonces el aparato telefónico, el receptor de radio o el televisor. El destinatario, constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de persona-audiencia de radio o de TV. Ref. El ruido. Es un perturbador que altera en diverso grado la señal durante su transmisión. Nieve en la pantalla de TV, fritura o lloro en un disco, ruidos de interferencia en la radio, también la voz demasiado baja o cubierta por la música. En el plano visual puede ser una mancha sobre la pantalla, un cabello en el objetivo del proyector, una falla de registro gráfico, etc. También se debe considerar, muy especialmente, el ruido no técnico, esto es, aquel que proviene del contexto psicosocial. Todos los elementos precedentes son considerados como ruidos que pueden, entonces, provenir del canal, del emisor, del receptor, del mensaje, etc. El modelo de Shannon y Weaver es muy atractivo debido a su relativa sencillez y flexibilidad. No obstante, análisis más detenidos muestran que en realidad no es mucho más que un modelo ER ampliado. Dicho modelo explica poco sobre la comunicación humana. Modelos de la comunicación. Modelo de la comunicación Jacobson. Así funciona el lenguaje. Las funciones del lenguaje según Roman Jacobson. El emisor corresponde al que emite el mensaje. El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita, además de el código lingüístico, que consiste en un conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural. Y por último, el canal, que permite establecer y mantener la comunicación entre emisor y receptor. Este modelo permite establecer 6 funciones esenciales del lenguaje inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los 6 factores mencionadas en el modelo anterior. Por lo tanto, las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética. 1. Función emotiva. Esta función está centrada en el emisor, quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 2. Función conativa. Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. 3. Función referencial. Esta función se centra en el contenido o contexto, entendiendo este último en sentido de referente y no de situación. Se encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos, etc. Modelo de la comunicación Jacobson. Así funciona el lenguaje. Las funciones del lenguaje según Roman Jacobson. El emisor corresponde al que emite el mensaje. El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita, además de el código lingüístico, que consiste en un conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural. Y por último, el canal, que permite establecer y mantener la comunicación entre emisor y receptor. Este modelo permite establecer 6 funciones esenciales del lenguaje inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los 6 factores mencionadas en el modelo anterior. Por lo tanto, las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética. 1. Función emotiva.
Esta función está centrada en el emisor, quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 2. Función conativa. Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. 3. Función referencial. Esta función se centra en el contenido o contexto, entendiendo este último, en sentido de referente y no de situación. Se encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos, etc. Anuncios informa sobre este anuncio. 4. Función metalingüística. Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo. El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla del lenguaje. 5. Función fática. Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. 6. Función poética. Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario. Goce, emoción, entusiasmo, etc. Discursos asociados a la polivictimización desde profesionales interventores en programas especializados en maltrato infantil grave de la Comuna de Valparaíso. Introducción. La presente investigación se enmarca en el contexto del fenómeno de la polivictimización en maltrato infantil grave de la Comuna de Valparaíso, comprendiendo que el maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes es de larga data tanto en Chile como en el mundo. No obstante, desde esta investigación se parte de la premisa que la polivictimización existe y que su comprensión es relevante, a fin de visibilizarlo como problemática que requiere de una mirada más especializada dada su complejidad. De acuerdo a lo anterior, esta investigación tiene por objetivo conocer los discursos de los profesionales interventores de programa especializado en maltrato infantil grave de la Comuna de Valparaíso sobre la polivictimización en el proceso de intervención reparatoria. Para ello se proponen 3 objetivos específicos. Primero, identificar las dimensiones que aquellos profesionales distinguen como relevantes para reconocer casos de polivictimización. Posteriormente, segundo, conocer causas que pueden incidir en la aparición de polivictimización en niños, niñas y adolescentes en la Comuna de Valparaíso. Y finalmente el tercero, conocer las dificultades que se presentan en el proceso de intervención reparatoria en los casos de polivictimización infantil. Con ello se pretende generar un acercamiento al fenómeno de la polivictimización, contextualizado desde una comuna específica del país, comprendiendo desde una perspectiva ecológica, que podría presentar particularidades para su producción. Específicamente en Chile, los estudios referidos al fenómeno son escasos, existiendo un vacío teórico en cuanto al abordaje de la problemática como tal. No obstante, cabe señalar que se hacen referencias en investigaciones en maltrato infantil, sobre lo que postula David Finkelor, autor desde el cual se conceptualiza la polivictimización, pero no se profundiza más que una alusión a su concepto principal, referido a múltiples victimizaciones. De acuerdo a ello, se contextualiza desde un espacio específico, que es un centro especializado en reparación de maltrato infantil grave en la Comuna de Valparaíso, ya que desde el discurso de los profesionales interventores de este, se podría lograr un acercamiento al fenómeno en cuestión, puesto que son quienes están en contacto directo con niños, niñas y adolescentes víctimas de diversas vulneraciones a lo largo de su vida. Para comprender aquellas dimensiones, la investigación es de tipo cualitativa, desarrollada a través de entrevistas semi-estructuradas aplicada a 8 profesionales, 4 psicólogos y 4 trabajadores sociales de centros especializados en maltrato infantil grave de la Comuna de Valparaíso, para conocer su discurso sobre el fenómeno anteriormente señalado. En cuanto a su estructura, la investigación inicia con la fundamentación de la investigación, señalando antecedentes relevantes sobre la problemática y justificando la necesidad y el aporte que ésta generará. Luego, el marco teórico referencial, donde se abarcan las temáticas fundamentales para la comprensión del fenómeno y de las dimensiones que los profesionales identifiquen sobre aquello. Posteriormente, se desarrolla la metodología de la investigación, donde se plantean los pasos seguidos para la interpretación de los discursos de los profesionales, indicando técnica de recolección de información y posterior técnica de análisis para la interpretación de los discursos en esta investigación. Luego, presentación y análisis de los resultados, mostrando las dimensiones predeterminadas y emergentes de los discursos. Posterior a ello, se presentan las conclusiones en el cual
se abordan los hallazgos relevantes a partir de los discursos y los aspectos críticos surgidos de la narrativa. Finalmente, la bibliografía remite los artículos y libros utilizados para la elaboración de esta investigación. Se adjuntan los anexos de las transcripciones de las entrevistas realizadas, junto a los consentimientos informados de los profesionales entrevistados. 2. Fundamentación del estudio. 2.1. Antecedentes polivictimización. No son abundantes los estudios respecto a la polivictimización, entendiendo este fenómeno como aquella situación en la cual las personas han experimentado diversos tipos de victimizaciones, a diferencia de los estudios e investigaciones referidos a violencias, maltratos y o victimizaciones sufridas por los niños, niñas y adolescentes, los cuales se encuentran con mayor facilidad. David Finkelor es uno de los principales referentes teóricos al momento de hablar de polivictimización, y diversos autores tanto internacionales como nacionales basan sus investigaciones en sus planteamientos. The National Survey of Children's Exposure to Violence publicó el documento Polivictimización, la exposición de los niños a múltiples tipos de violencia, delincuencia y abusos, en el cual se permite conocer el fenómeno del maltrato infantil, ampliando la mirada hacia variadas victimizaciones y tipos de violencias. De los encuestados se puede señalar que un 38,7% manifestó haber recibido algún tipo de violencia directa, es decir, victimización dirigida específicamente a él. De esta cantidad, un 64,5% informó la existencia de más de un tipo de victimización. Por otra parte, el 8% de todos los jóvenes de la muestra nacional tenía 7 o más tipos diferentes de victimización o exposiciones a violencia, el crimen y el abuso en el pasado año, siendo principalmente victimizaciones serias, tales como las agresiones sexuales y el maltrato de los padres. En la encuesta Developmental Victimization, se concluyó que la polivictimización tendía a persistir en el tiempo, resultando complejo para los jóvenes poder revertir esta situación. Este estudio se realizó durante un periodo de 4 años, observando los patrones de desarrollo, y se determinó que los niños que los investigadores categorizaron como polivictimizados antes de la primera oleada de estudio, al finalizar el 55% era todavía polivictimizados. En el documento Victimología del Desarrollo, incidencia y repercusiones de la victimización y polivictimización en jóvenes catalanes, se muestra que el 85,4% de los adolescentes ha sufrido alguna forma de victimización a lo largo del último año. Concretamente, el 91,1% de los chicos y el 81,8% de las chicas. p. 63. Por otra parte, se complementa que estos jóvenes presentan una media de 3,34 formas diferentes de victimización a lo largo del último año. La situación más común es aquella en la que el joven ha experimentado 2 tipos de victimización diferente. Se observa además ciertas tendencias, tales como que las mujeres sufran con mayor frecuencia victimizaciones en la esfera de la sexualidad, mientras los hombres sufren de delitos comunes y victimizaciones con un par o hermanos. En Chile, la polivictimización es un hecho que sufren muchos niños, niñas y adolescentes, y a su vez es una realidad poco estudiada, provocando un vacío teórico respecto a este problema en particular. Si bien es un concepto que se ha empezado a utilizar, no hay estudios que muestren la realidad de este fenómeno en el contexto nacional, predominando aún investigaciones e intervenciones basadas solo en un tipo de victimización. Niños, niñas y adolescentes son víctimas de diversas formas de violencia, tanto en su propio hogar, siendo los agresores miembros de su propia familia, como también en aquellos contextos fuera del sistema familiar, situación que ineludiblemente los posiciona en un alto grado de desprotección. Los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño tienen la obligación de interceder en esta problemática, velando por el respeto e integridad física de las víctimas y ejecutando acciones para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra ellos. Particularmente en Chile, desde la vigencia de la Convención sobre los Derechos de los Niños, las políticas públicas de infancia han avanzado en cuanto a la inversión social en salud, educación, seguridad social y vivienda. Sin embargo, aún quedan temas pendientes en cuanto a la protección y efectivo ejercicio de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. En primer lugar, desde el punto de vista de la cobertura de las políticas de infancia, solo un 5,4% de la oferta catastrada es de carácter universal dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes chilenos, y el 94,6% restante es de carácter selectivo, es decir, dirigida a grupos de niños, niñas y adolescentes que presentan problemas específicos. Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia, 2000, PAC 3. Lo anteriormente descrito demuestra que la atención a la infancia se dirige mayoritariamente a los niños, niñas o adolescentes considerados como grupos vulnerables. Estos grupos están siendo abordadas por una institucionalidad encargada preferentemente de los niños pobres o excluidos, comprendidos genéricamente entre los grupos vulnerables. Entre estas demandas se encuentran la atención a los niños afectados por conflictos familiares, la prevención y el tratamiento al consumo de drogas, al maltrato y abuso sexual infantil, a la explotación económica, a las situaciones de calle y otras. Sin duda, las políticas dirigidas exclusivamente a niños, niñas y adolescentes en situaciones problemáticas limita en gran medida el trabajo en la prevención de estas situaciones y la promoción del bienestar para todos y todas. Se puede decir entonces que se actúa mayoritariamente cuando el problema ha sucedido, generando más políticas para la reparación que políticas de promoción y prevención. Otro punto importante a destacar es que si bien la oferta pública hacia la infancia posee criterios focalizados, aún así los planes de acción han sido poco eficientes. En la oferta aparece débil la visualización y la intervención sobre antiguos problemas que, cruzando lo sectorial, hoy se ponen de relieve a la luz de los derechos de los niños a abandono, trabajo, maltrato infantil, así como sobre los nuevos problemas que han surgido al calor de los cambios socioculturales en nuestro país, como son la prostitución y pornografía infantil, el atropello a la identidad cultural y la drogadicción. Podemos constatar que existe una carencia de acciones o si existen, han sido poco eficientes en prevenir, atender y proteger a los niños y niñas que se ven enfrentados a estas situaciones. Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia, 2000, PAC 4. En este sentido, la Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia plantea que sectorizar o segmentar los problemas y necesidades. También ha sido uno de los motivos que han obstaculizado la eficacia de la política, el tratamiento sectorial de los problemas y necesidades de este grupo prioritario. Dificulta la posibilidad de enfrentar estas realidades de manera integral, lo que también atenta contra la eficacia de la política. Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia, 2000 5. En efecto, el Servicio Nacional de Menores segmenta su línea programática de acuerdo a 3 niveles de complejidad que afectan a la población infanto-adolescente. El primero, y de orden general, corresponde a la protección universal para quienes se encuentran en una situación de integración y con problemas de baja complejidad. Un segundo nivel contempla acciones de protección y prevención de mayor focalización. Visualiza como población objetivo a quienes, en la franja de 0 a 18 años, presentan una situación de vulneración y riesgo equivalentes a una mediana complejidad. En un tercer nivel, orientado a la reparación, se ubican las acciones en el ámbito de la protección, que en virtud de la complejidad de los problemas asumen un carácter de mayor especialización. Específicamente, maltrato grave, explotación sexual comercial, niños en situación de calle, consumo habitual de drogas, explotación laboral de niños y adolescentes. Es en este último nivel en el cual se sitúan los programas especializados en maltrato infantil, y los cuales buscan proteger la niñez, promoviendo su recuperación integral, a través de la interrupción del maltrato, su reparación y resignificación. Es así como se puede conocer que se encuentran vigentes en el sistema de Sename. Un boletín estadístico niños, hacia adolescentes cuarto trimestre 2013, vigentes al 31 de diciembre 2013, específicamente en los programas de reparación en maltrato a nivel nacional, 10.651 niños, AS y adolescentes. En la B región, en tanto, los casos alcanzan a 1.461 niños, niñas y adolescentes. Respecto a la segmentación de las victimizaciones, se puede decir que las víctimas de violencia intrafamiliar menores de edad a nivel nacional alcanzan a 10.032 niños.
niñas y adolescentes, siendo en su mayoría el sexo femenino el que presenta mayor prevalencia con 6.273 casos, equivalente al 4,35%, p42. Respecto a las situaciones de violencia intrafamiliar en la cual se vivenciaron más de un delito, se señala que los casos alcanzan a 143.000. En la B región, los casos alcanzan a 14.187, p51. A nivel nacional, se puede mencionar que un 71% de los niños y niñas han recibido algún tipo de violencia por parte de su padre y o madre, y un 25,9% ha sufrido violencia física grave. Cuarto estudio de maltrato infantil de UNICEF, octubre de 2012. El abuso sexual también es un fenómeno presente en Chile. En la cuenta pública 2014, realizada por el fiscal nacional Sabas Chauhan, queda de manifiesto este hecho, ya que se indica que en el año 2013, de las más de 24.000 víctimas de delitos sexuales que ingresaron a la Fiscalía, el 74% fueron víctimas menores de 18 años, p5. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales señala que la prevalencia de abuso sexual se da en un 7,3% de la población escolar encuestada, en la cual los niños, niñas y adolescentes declararon haber sido tocados o acariciados sexualmente contra su voluntad, o haber sido obligados a tocar sexualmente o a realizar alguna actividad de contenido sexual. Entre ellos, el 33% declara que le ha ocurrido más de una vez o con frecuencia, p50. La prevalencia de abuso sexual en la región de Valparaíso se da en un 6,6% de los estudiantes encuestados. Son las mujeres quienes presentan una mayor prevalencia de abuso sexual, con un 9,9%. Como se observa, son múltiples los casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes que afectan el bienestar integral del niño. No obstante, no existen estudios oficiales en Chile que den cuenta de los distintos tipos de violencia que afectan al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de manera simultánea o a lo largo de su vida, pues estos estudios se enfocan en particulares formas de violencia en entornos específicos, sin considerar otros contextos.